genocidio es un delito internacional que comprende a todos los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso como tal. El genocidio también comprende a la matanza y lesión grave de la integridad física de los miembros del grupo, al sometimiento de condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial, al impedimento del nacimiento en senos del grupo y al traslado de niños por la fuerza de miembros de un grupo al otro grupo. El término genocidio fue definido por primera vez por Raphael Lemkin, que huyó del Holocausto en 1939 y encontró asilo en Estados Unidos en 1940. Según el historiador y sociólogo Michael Mann, el genocidio es uno de los actos más extremos de violencia intergrupal y el acto más extremo de limpieza étnica. Y según él, los genocidios cometidos en el siglo XX fueron los peores debido a la cantidad de personas que murieron, que pasaban de los 70 millones de personas, y también por la gravedad de las lesiones. Para llegar a la definición jurídica de genocidio se tuvieron que pasar por una serie de procesos y controversias en donde Raphael Lemkin fue un personaje muy importante. Este personaje que ven aquí es Raphael Lemkin. Él compuso el término genocidio a partir de genos, del griego tribu, raza o pueblo, y decidio, del latín matar. Con este término él quiso referirse al genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra la población armenia entre 1915 y 1923. A partir de allí, él dedicó toda su vida a conseguir que las normas internacionales definiesen y prohibiesen el genocidio. Después de la Segunda Guerra Mundial, él dedicó todos sus esfuerzos a que el delito del genocidio fuera reconocido internacionalmente. A pesar de que el término genocidio fue utilizado en el juicio de Nuremberg, no fue utilizado para la sentencia que condenaba a los dirigentes nazis, sino que se utilizó el término de crimen contra la humanidad establecido en la Carta de Londres. El Acuerdo o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945 definió a crimen contra la humanidad como a la esclavitud, deportación o asesinato contra una población, o a las persecuciones por motivos religiosos, políticos, nacionales, étnicos, entre otros, y también cuando dichos actos tienen relación con los crímenes contra la humanidad o con los crímenes de guerra o crímenes contra la paz. La Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad consideró al genocidio como parte de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, a finales de 1946, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 96, que fue el primer documento internacional en donde apareció el término genocidio. En dicha resolución se definía al genocidio como la denegación del derecho a la vida de los grupos humanos, ya sea que este grupo sea racial, étnico, político, nacional, y que esté total o parcialmente destruido. En la resolución 96 no se distinguía la diferencia entre crimen contra la humanidad y genocidio, sino que estos estaban de cierta forma unidos. Pero luego, 2 años después, se separaron cuando la Asamblea General de la ONU aprobó en 1948 la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que luego pasaría a ser ratificada por los países miembros. Luego, a partir de la creación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se creó el Tribunal Internacional de Justicia, que tenía como base la idea de Raphael Lemkin, que todo acto perpetrado contra un grupo sería considerado un crimen contra la humanidad. Antecedentes del genocidio. La aniquilación de masas de población ya ha sido registrada en diversas crónicas, lo que quiere decir que el genocidio ya es un fenómeno muy antiguo, llevado a cabo por conquistas militares como campañas. Ejemplos de ellos es el arrasamiento griego en Troya, la destrucción de Cartago a mano de los romanos en el 146 a.C. La destrucción de pueblos enteros también se ha visto reflejada en las guerras de religión medievales, en las guerras de ocupación colonial del siglo XVI y en la batalla de Omdurmán de 1890. Regulación internacional del genocidio. Desde el punto de vista internacional, el genocidio viene regulado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Junto con el genocidio serán castigados otros delitos conexos, que serían la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad. Para la persona que esté acusada de genocidio será juzgada de acuerdo con el artículo 6 de la Convención y el juicio se dará en un tribunal competente en el territorio donde se haya realizado el crimen. El Holodomor ucraniano fue uno de los genocidios ocurridos entre el año 1932 y 1933 en la Unión Soviética. Fue uno de los mayores crímenes perpetrados en la historia de la Unión Soviética.
Debemos saber que Holodomor significa gran hambruna, que fue lo que pasó en este momento. Las víctimas fueron millones de seres humanos que perecieron de forma atroz por inanición inducida en Ucrania y en menor medida en Asia Central, el Cáucaso y Rusia. Joseph Stalin fue quien ordenó la muerte por inanición de estas personas y mandó a quitar cualquier tipo de comida y las cosechas que estos campesinos habían producido para sobrevivir. Ok, es importante destacar que ellos producían todo el año para que cuando llegase el invierno tuvieran con qué sobrevivir. Pero de un día a otro, todo esto cambió cuando Joseph Stalin llegó al poder. Al llegar al poder, manda a requisar absolutamente todo lo que fuese comestible y asimismo a encarcelar, a matar, a violar, a maltratar a cualquiera de las personas que no estuviesen de acuerdo con ello. Quería que los campesinos fuesen proletarios, querían que los campesinos trabajaran para ellos, querían que trabajaran en aquellos campos ya colectivizados. Querían que los campesinos no tuviesen nada, todos los querían para ellos. ¿Para qué Stalin quería hacer esto? Pues para aumentar la industria de las grandes ciudades. Quería dejar el campo desabastecido absolutamente. Ok, las personas, al ver que esto sucedía, empezaban a robar la comida por cualquier parte que podían, trataban de buscar comida, así sean los niños. Bueno, esto fue muy triste en este momento, obviamente, porque los niños estaban pasando por una grave situación y no sabían de qué manera actuar, así mismo como sus padres. En realidad los niños sufrieron bastante porque los soldados en este momento, los militares, como se les quiera llamar, fueron y se llevaron a los niños a un lugar súper alejado de un campo a 60-50 kilómetros y los dejaron allí abandonados para que murieran de hambre. Ok, Stalin tomó estas medidas más que todo porque obviamente los campesinos no querían acceder a trabajar en las tierras que ellos les asignaran, sino que querían seguir produciendo para beneficio de ellos, como debía ser. Pues esto llegó hasta un punto extremo en que las personas muertas de hambre ya lo que hacían era comerse los animales, los perros, todo lo que encontraban, lo que ya estaba muerto, los animales que ya estaban putrefactos. En realidad era devastadora esta situación. Algunas personas creían que Stalin no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo aquí, pero en realidad sí estaba al tanto de todo lo que esto estaba pasando. Él desde Moscú lo que hacía era mandar a que hicieran lo que hacía era tomar decisiones mientras que los otros las cumplían. Él se favorecía y los demás morían de hambre. Por eso es que se llama Holodomor. Holodomor significa gran hambruna, que era lo que estaba pasando. En realidad murieron alrededor de 5 o 6 millones de personas, es lo que se dice. Pero en algún momento se llegó a afirmar, Joseph Stalin llegó a afirmar que fueron 12 millones de personas. Lo dijo durante la Guerra Fría y luego en este momento estaban pensando la Segunda Guerra Mundial. Lo autoconfesó, pero en realidad no se sabe si esto es real. Las cifras que están en las estadísticas normalmente son de 5-6 millones. Esto fue una catástrofe. Las personas empezaron a parecer caníbales. Bueno, no parecer, en realidad se convirtieron en caníbales. Se comían entre sí, se comían los zapatos, se comían las suelas, se comían cinturones. Se arrastraban hasta donde estaban las espigas para así sea robar una. No les importaban las consecuencias que esto podía traerles. En realidad era devastador todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, hubo una visita de un francés político. Fue a visitar el país y desde luego vio que todo era maravilloso, todo estaba de lo mejor. Y esto fue porque antes de la llegada de este mismo habían limpiado las calles, habían recogido todos los muertos, habían colocado a las personas a trabajar. Pero estas personas eran los campesinos, sino que le habían dado comida manipulándolo. Querían pintar algo que no había, querían fachar todo. En realidad era todo una farsa de Stalin, pues él decía que había mostrarle al mundo
como querían que fueran las cosas, más no como eran realmente. Tenía todos los medios de comunicación comprados literalmente. Todo marchaba a su favor. Todo era una gran mentira. Él, en el año 1930, mandó a colocar una ley. La ley era de que nadie podía salir de esa zona de Ucrania. Nadie podía salir a la ciudad, ya que lo que quería con esto era que se terminasen de morir todos los campesinos que allí quedaban. Realmente esto se acabó en el año 1933, porque o sea es 1932, 1933. Pero cuando esto acabó, dejó ese saldo de muertos, lo cual es muy lamentable. Luego, en el año 2008, fue clasificado como genocidio en el Parlamento de Europa. Y bueno, así sucedió esta. Mami, ¿tienes el flash? Mami. El genocidio es un delito internacional que comprende a... Ya, córtalo. La regulación internacional del genocidio... Ay, no se me olvida. Colectivizar todo. Quiso colectivizar 5 millones de personas en Ucrania y en menor medida el Holodomor ucraniano ocurrió en la Unión Soviética como en Bosnia. Claro, y el término que buenas, hoy empezaré. Hola, mucho gusto. No. Buenas, no. Ya ves. Por inanición. También conformó parte de la portera